Sean todos bienvenidos a Entre 3 y 5. Les habla Mari Quintana. Nuestras redes sociales @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @universidad piso mágica. Nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Allí encontrarás toda la información sobre formaciones, eventos y consultas. Encantada, Corina, de ese tema de hoy. Te quedó bello, me encantó. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre el conocerse a sí mismo. Eso de el conocerse a sí mismo. Siempre escuchamos conócete a ti mismo, amate a ti mismo, pero eso, ¿cómo lo vamos a comer? Primero, voy a hacerle honor al programa del domingo de David, que estuvo muy bueno, sobre el cineforo, sobre la película Matrix. Y bueno, voy a comenzar haciendo referencia a esa película. En la película donde está un elegido, y allí resalto donde no hay un elegido, todos somos los elegidos. Simplemente donde está el oráculo que le dice a Neo, Neo, tú eres el elegido, pero para ser el elegido es necesario conocerte a ti mismo. La palabra en latín que estaba sobre la puerta del oráculo decía, conócete a ti mismo. Y allí hago referencia a este momento actual, donde para nosotros recordar que somos los elegidos, porque cada uno de nosotros es el elegido, es importante entonces conocernos a nosotros mismos. Entonces allí vemos donde esa matriz, que es el gran control, porque es donde todos estamos dormidos, nos dice, para despertarnos o para empezar a despertarte es necesario comenzar a conocerte a ti mismo. Y de allí viene nuestro tema de hoy, del conocerse a sí mismo. Pero ¿cómo es eso de conocerse a sí mismo, o el autoconocimiento que cada uno de nosotros siempre escuchamos y terminamos de decir, bueno, ¿cómo hago para conocerme? Primero, para el autoconocimiento es importante saber sobre tus miedos, conocer tus miedos, saber cuál es el origen de tus miedos, y no de tus miedos de que le tengo miedo a la altura, o que sufro de vértigo, o le tengo miedo a los vehículos o a algún objeto en específico. No, lo que está oculto detrás de eso, lo que eso esconde, porque eso es simplemente la punta del iceberg de ese miedo. El origen de ese miedo, de dónde proviene ese miedo. El miedo tiene una particularidad que generalmente se oculta detrás de determinadas conductas o comportamientos, que son los que me van a decir, o sea, primero voy a encontrar como una puerta, como eso que me dice, bueno, le tengo miedo a eso, pero se disfraza a través de qué. Se puede disfrazar a través de una rabia, se puede disfrazar a través de una gran depresión. Generalmente los miedos se ocultan detrás de las rabias, de las iras. Entonces, saber cuál es ese origen, el por qué yo reacciono de esta manera cuando me ocurre tal y determinada situación, o cuando veo a alguna persona, por qué reacciono de esta forma. Es el por qué reacciono de esta forma, yo lo cambiaría como el para qué yo reacciono así. Es cambiar el por qué, el para qué, porque tiene una función. Entonces, el por qué, saber el qué se oculta detrás de ese comportamiento que yo puedo tener. Entonces, generalmente los miedos se van a esconder detrás de esas frustraciones. Vamos a poner un ejemplo. Tienes una situación, tienes una meta. Lo puse hace unos programas atrás. Tienes una meta, graduarte en la universidad, pero resulta que te encuentras en la universidad con un profesor que te marca, con un profesor que te aterroriza, que te da miedo, que tiene algo que te paraliza el pensamiento, que no logra superarlo. Y el profesor, por supuesto, no te la va a poner fácil. El profesor va a llegar y te va a atormentar durante todo el tiempo que tengas esa materia.
pero ese miedo puede ser tan grande que incluso te pare el poder continuar tus estudios, el poder lograr tu objetivo, que es graduarte. Entonces allí hay una frustración, pero resulta que cuando nosotros encontramos eso que nos paraliza, eso que nos frustra, esa crítica a la cual le tenemos tanto temor, cuando nosotros lo encontramos, tenemos que agradecerle, porque eso lo que está haciendo es mostrarnos las limitantes que nosotros nos ponemos en relación a eso. Entonces allí es donde yo tengo que empezar a decir, ¿para qué yo estoy reaccionando de esta forma? ¿Para qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Entonces cuando yo empiezo a buscar un poco más allá, a conocerme, a dejarle el miedo al miedo, el primer paso del autoconocimiento, entonces yo ahí voy a comenzar a encontrar esa compatibilidad con el plan de mi alma. Siguiente elemento, las emociones. Las emociones son es el segundo elemento que en la medida en que yo comienzo a adentrarme sobre eso, en saber primero en qué emociones, en cuáles emociones yo me estoy enganchando, permanezco enganchada. Recuerden que hay 5 emociones: tristeza, rabia, asco, alegría y miedo. ¿En cuáles de esas 5 emociones yo estoy enganchada? ¿Qué tengo que fijarme? ¿Qué cosas llaman mi atención? ¿En qué emociones me quedo enganchado? ¿Qué escucho? Y de eso que estoy escuchando, ¿qué me está molestando? Y saberme que estoy integrado con un todo. Integrarme que estoy permanentemente integrado con un todo. ¿Qué me está mostrando el exterior? Y allí vamos al siguiente elemento, las relaciones. Entonces tenemos, para autoconocerme, tengo que saber cuáles son mis miedos y para qué estoy reaccionando así, cuáles son las emociones y en qué emociones me estoy enganchando. Y luego las relaciones, porque las relaciones me están mostrando mi proyección. Entonces, Carl Jung habla de los arquetipos. Él habla de los arquetipos y dice, tenemos arquetipos y te vas a encontrar afuera con el arquetipo opuesto al tuyo. Si eres temerario, te vas a tropezar con relaciones donde el miedo es lo que va a prevalecer. Y eso te va a molestar y te vas a alejar. Pero entonces párate, detente un momento y evalúa qué te está mostrando esa relación. Porque ellas son eso, ellas son tu proyección. Está proyectándote a ti. Entonces por eso es tan importante el hecho de sanar tus relaciones, pero más allá de sanarte, de llevarte bien con las personas, es sanarte a ti mismo, porque las relaciones te van a mostrar eso que está allí, que está en el inconsciente, que aflora de una manera muy sutil, pero que no termina de aflorar y no lo puedes hacer consciente. Entonces por eso en el autoconocimiento es donde tú te vas a permitir entender, reaccionar y saber para qué tú estás reaccionando de esa forma. Y el cuarto elemento es el abrirte al cambio. Es importante abrirnos al cambio. Nosotros tenemos crisis en nuestra vida. La primera crisis es la crisis de la adolescencia. Y a través de la crisis de la adolescencia nosotros nos podemos conectar con el mundo a través de emociones. Nos podemos conectar a través del dolor. A través del dolor es la conexión más fuerte y larga en el tiempo. Porque cuando nos conectamos a través del dolor, nosotros nos estamos conectando a través del sufrimiento y nos vamos a quedar enganchados. Siempre lo digo, es inevitable una situación dolorosa, pero lo que sí es evitable es quedarte enganchado en el sufrimiento. Y el sufrimiento es lo que de alguna forma va a hacer que repitas constantemente, porque tus pensamientos van a girar en torno a eso. Entonces van a hacer que repitas constantemente situaciones a lo largo de tu vida. Entonces cuando tú comienzas en el proceso de autoconocerte, te vas a permitir el saber en qué te quedaste enganchado. Pero esa es la primera crisis que nosotros vivimos cuando nosotros decidimos abrirnos al cambio. La segunda crisis comienza a los 40 años. A los 40 años
o después de los 40 comenzamos o experimentamos nuestra segunda crisis de vida, porque allí es donde definitivamente nos quitamos las vendas de los ojos y empezamos a buscar respuestas a este camino espiritual que de alguna forma todos estamos buscando. Allí es donde nos conectamos con esto del crecimiento personal, de la motivación, de la espiritualidad, pero estamos buscando respuestas a esa crisis que comenzó en la adolescencia y termina de florecer después de los 40 años. Entonces, allí tenemos que sentarnos y decir, ya va, tengo que comenzar con un proceso de autoconocimiento. ¿Y qué ocurre en ese proceso de autoconocimiento? Es importante recordar que las respuestas no están afuera, que las respuestas están adentro. A todos nosotros nos educan con el concepto o con la creencia de que las respuestas y la felicidad está fuera de nosotros. Y si no, ponemos un ejemplo. Cuando estamos pequeñitos o cuando tenemos un bebé y el bebé se cae, nosotros le decimos al bebé, bebé, te tropezaste con la mesa mala, mesa mala. Allí estamos proyectando en el niño, en su inconsciente, que afuera, el responsable de la vida es afuera y no es adentro. A diferencia de que en vez de decirle, esa mesa mala, niña mala, piso malo, o sea, afuera es que me están dando, me está generando una emoción que es mala, porque la respuesta está afuera. En cambio yo le digo, te tropezaste con la mesa, ok, levántate y acomódate, porque te tropezaste con la mesa. Evalúa bien que tienes que caminar. Claro, no se lo voy a decir a un niño de 8 meses, de 1 año que está comenzando a caminar. Yo simplemente con decirle, muy bien, te caíste, ahora levántate. Allí su programación va a cambiar. Allí cambia su programación. Vamos a seguir hablando de esto del autoconocimiento, pero antes vamos a hacer una pausa. Me conecto con ustedes en el chat y ya vuelvo. Y continuamos acá en nuestro programa Entre 3 y 5 y estamos hablando sobre el conocerse a sí mismo. Antes les recuerdo nuestras redes sociales, @entre 3 y 5, @unidos por la magia y @Universidad Piso Mágica. Nuestro sitio web www.unidosporlamagia.com. Y por supuesto, agradecerles a todos por su participación en el chat, por su participación en el canal, por observar nuestra programación y bueno, les extiendo la invitación a que puedan disfrutar de toda la programación del canal Unidos por la Magia. De lunes a lunes cada programa uno es mejor que el otro. Yo no puedo decir que hay algún favorito, que el mío es el mejor. Todos son muy buenos. Así que los recomiendo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y si te gusta, recuerda darle la manito, porque eso es parte del estímulo del trabajo que estamos haciendo con mucho amor. Continuamos acá hablando sobre el autoconocimiento o el conocerse a sí mismo. Me quedé, ya hablé de los elementos, que es el saber, el para qué, el miedo, el que me genera el miedo, o investigar internamente el origen real de ese miedo, luego las emociones, las relaciones, que son las que me van a hablar de esa proyección externa, y el abrirme a esos cambios, porque el autoconocernos, el autoconocernos nos va a abrir una puerta. ¿Pero qué puerta? Muchísimas puertas, porque allí se van a aflorar dolores, situaciones que están allí, que es bueno drenarlos, hacerlos que fluyan, porque a veces como decía yo en la primera parte, le tenemos miedo al miedo, pero no es tenerle miedo a ese dolor, porque el dolor es necesario, el dolor es lo que nos va a permitir crecer para luego transformarnos. Y allí voy, cuando yo digo el para qué siento esto, el seguir en el para qué y no el por qué. Cuando yo hago la pregunta el para qué yo estoy sintiendo esto, el para qué yo estoy viviendo esto, el para qué
yo me encuentro en esta situación, enganchado en esta situación, es porque esa pregunta le permite al universo respondernos casi de forma inmediata. Entonces, el allí empiezo yo con esta parte, el para qué autoconocernos, el para qué yo quiero autoconocerme o conocerme a mí mismo. ¿Eso tiene alguna función? Primero tenemos que entender que nosotros a lo largo de nuestra vida tendemos a escaparnos de nosotros mismos y nos escapamos en las diferentes adicciones que podamos encontrar a nuestras vidas. Y cuando hablo de adicciones no hablo solo de cosas tóxicas o lo que consideramos tóxico para nosotros. Hablo de adicciones también de consumos, porque hay consumos alimenticios, consumos que nos logran hacer daño, hay consumos económicos, porque empiezo a esconder, a alejarme, a ocultarme de mí mismo, del conocerme a mí mismo a través de situaciones que pueden ser adictivas o pueden ser dañinas. Entonces el autoconocimiento es esa puerta al conocer ese lado oscuro al que pensamos que todos tenemos dentro, pero que detrás de esa puerta oscura encontramos ese brillo, ese oro, ese sol, esa semilla de la divinidad que todos tenemos adentro. Entonces, el para qué autoconocernos, primero para comprender nuestra realidad, para aprender a interpretar el mundo, el mundo y cómo lo percibimos, cómo percibimos el mundo. Y ya sabemos que el mundo lo percibimos según nuestra percepción, según lo que sentimos. Percibimos el mundo según lo que sentimos. Entonces, el comprender, el que el mundo lo puedo percibir de una manera distinta, ya es un paso adelante. Luego, el entender que el sufrimiento solo sirve para alimentar el ego. Y aquí caigo en el tema del ego, que la semana pasada Guillermo me preguntaba o me comentaba que cómo hacíamos para enajenar el ego. El ego no lo podemos eliminar, no lo podemos evitar, no podemos, porque es un gran error. Allí estaríamos de nuevo viviendo la dualidad del mundo y estamos buscando la unicidad, el sabernos en que todos estamos unidos. Pero entonces el ego es el ego es lo que de alguna forma me va a generar un cambio, es lo que me va a inspirar ese cambio, el salirme de la ilusión. Por eso es que el ego está allí y es una trampa. Es como en la película Matrix, de nuevo vuelvo a hacer referencia, cuando Morfeo le dice a Neo, ¿cuál pastilla te tomas, la azul o la roja? La azul te permite quedarte enganchado en este mundo, quedarte aquí en la ilusión, o la roja, que es la que te va a permitir seguir al conejo en su madriguera, en esas profundidades, la madriguera donde está en la profundidad, pero allí vas a saber la verdad. Entonces nosotros nos quedamos, por eso hasta allí el ego es el que te va a perseguir pero eso, en el momento en que estás en la encrucijada, en las disyuntivas, en cuál de las dos escoges, el mismo ego te motiva a ese cambio, al saber que hay una cosa distinta. No estamos diciendo que el ego sea malo. Recuerden que la vida no tiene malos ni buenos. La vida tiene elecciones y nosotros decidimos elegir. Entonces allí está el para qué, el autoconocernos, el para qué yo decido conocerme, el para qué yo decido ahondar en las profundidades de mi ser, porque allí es donde voy a tener todas las respuestas y allí es donde voy a encontrarme a mí misma, y está donde está mi verdadero yo. Por eso es importante autoconocernos. A mí siempre me gusta recomendar bibliografías. Hay un libro muy sencillo y de un lenguaje muy, muy coloquial, que es de se llama Enamorándome de mí mismo. Voy a ubicar el texto para recomendarlo porque me gusta mucho, es muy sencillo. Se llama Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca.
Borja Vilaseca. Se llama Encantado de conocerme. Es un libro sobre el autoconocimiento muy sencillo y bueno, lo recomiendo como parte de la referencia bibliográfica que tienen como soporte mis comentarios y mis temas. Entonces, él habla de lo importante que es ahondar en nosotros, que cuando comenzamos a conocernos, comenzamos a aflorar realmente quiénes somos, comenzamos a ser nosotros mismos, a ser auténticos. Claves en relación al autoconocimiento. Primero, que el autoconocimiento o el conocerme a mí mismo me va a permitir aprender cuáles son o saber cuáles son mis necesidades emocionales. El hacerme mi mejor amigo, el disfrutar de mi propia compañía, y no es que es estar solo, es estar en momentos solitarios donde puedo disfrutar de esa compañía. Entonces, aprender esos momentos solitarios me van a permitir saber cuáles son esas necesidades emocionales y cómo puedo transformarlas. Luego, el saber quién soy, porque decido quién soy, elijo quién soy. Elijo ser un mendigo emocional, un ermitaño emocional o una emperatriz o un emperador, que es desde la posición del bienestar. Entonces, está de nuevo la elección. Y esa elección me va a permitir descubrir o conocer en mí cuáles son mis verdaderos gustos, cuáles son mis hobbies, cuáles son los elementos que me conectan con mi ser. El quedarme enganchado en situaciones de complacer a los demás o realmente en lo que soy, en lo que me gusta ser, en ese gusto, en que si me gusta cantar y nadie en mi familia canta, me da miedo cantar. No, el poder expresar ese gusto, esa conexión. Y cuando yo expreso y descubro ese gusto en mí, comienzo a conectarme con el ser y comienzo a conectarme con la divinidad. Luego, el ofrecer el mensaje, poder ofrecer un mensaje. Nosotros, como le hablamos al mundo, nos hablamos a nosotros mismos. Y si yo le hablo de forma grosera al mundo, me estoy hablando de forma grosera a mí mismo. Y entonces es lograr esa transformación. El cómo puedo yo, me estoy hablando. Simplemente un día escúchate cómo reaccionas y cómo le hablas a los demás. Y allí está tu proyección. Y cuando lo descubras, no tengas miedo. Simplemente di, lo estás haciendo bien, lo puedo mejorar y a partir de hoy lo voy a mejorar. Y allí es donde comienza tu transformación, porque tu transformación comienza cuando nosotros soltamos ese paternalismo, cuando nosotros soltamos el que dependemos del externo en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Entonces es importante cuidar las palabras, las actitudes y los pensamientos que tenemos primero hacia nosotros. Y en la medida en que nosotros lo cuidamos, comenzamos a mejorar y a cuidar los pensamientos, las palabras y las actitudes y acciones hacia los demás. Recuerda, las relaciones es la proyección de mí. Y luego el escucharme. Esa escucha me permite conectarme conmigo. Luego, consentirme. Y cuando hablo de consentirme, no es consentirme solo físicamente, sino también consentirme desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista afectivo. El sentirme bien en toda mi integridad. Importantísimo, dejar de juzgarte, dejar de juzgarnos. Nos las pasamos juzgando. Recuerda que juzgamos afuera lo que nos estamos juzgando internamente. Y por último, admirarte, porque admirarte como lo que eres, como la hermosa y maravillosa y perfecta creación de Dios. Y con esto cierro mi programa y nos vemos, los dejo en compañía de Nancy Mariana. Los espero en nuestra próxima conexión. Recuerden, conócete a ti mismo porque es la puerta para ese maravilloso mundo que nos espera a todos adentro. Los dejo con un abrazo cuántico de luz. Hasta el próximo programa. Gracias.